A lo largo de 25 años, Grupo AS Media lo ha mantenido informado de lo que ocurre en Puebla y en nuestra región. En este tiempo le hemos presentado reportajes especiales sobre el cambio en la vida política y urbana de Puebla. A partir del día de hoy hablaremos sobre la inseguridad y la forma en la que esta y sus delitos se han transformado en un cuarto de siglo. En 25 años, Puebla ha crecido en infraestructura, en educación, en tramos carreteros, en población. Grupo AS Media ha estado aquí para contarle todos esos cambios, pero también todos los días le informamos sobre violencia e inseguridad. Para entender mejor este fenómeno, viajemos en el tiempo. Fue justo en el 98 cuando nació el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano encargado de recabar estadísticas de la incidencia delictiva en el país. Puebla, gobernada por Manuel Bartlett, estaba muy por debajo de la media nacional en homicidios y secuestros, y de ese año hasta el 2008 la tendencia era a la baja. Hubo estabilidad en la seguridad en los tiempos de Melquiades Morales e incluso de Mario Marín. Los delitos más comunes eran aquellos que llaman del fuero común: asaltos, robo a casa habitación, robo a transeúnte, de autopartes, pero no había crimen organizado. Hay que reconocer el tema de seguridad en los tiempos de Manuel Bartlett. Cuando el secuestro se desató en el año de 1999 en estados vecinos como Morelos y Guerrero, él logró contener este fenómeno hacia el estado de Puebla. A partir del año 2000, Puebla comenzó a crecer en zonas residenciales seguras y tranquilas, lo que la convirtió en un santuario de narcotraficantes que no operaban aquí, solo vivían aquí. Por ello se sentía calma. Muestra de ello es esta casa de la 29 Sur en la colonia Las Ánimas. Los archivos de la extinta Procuraduría General de la República dicen que en 2001, aquí, en esta casa, habitó el Chapo Guzmán. Muestra de que Puebla, efectivamente, en estos años se convirtió en un hotel de narcos. Con la detención de algunas cabecillas como Sergio Villarreal, alias El Grande, en el fraccionamiento Puerta de Hierro, comenzó a cambiar la percepción de la seguridad en la ciudad. Las personas se preguntaban, ¿de verdad Puebla era segura? Llegó el 2008 y con ello el combate frontal del gobierno federal del entonces presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, la llamada guerra contra el narco. En Puebla, aunque no había narcotráfico, sí repercutió indirectamente. Al empezar a apretar al narcotráfico propiamente dicho, lo que empieza a ver es que se empiezan a diversificar en otros delitos, secuestros de muy alto calado, el robo de vehículos, en fin, las extorsiones telefónicas, extorsiones de todo tipo, y empiezan entonces a atomizarse los grandes cárteles. Al haber muchos cartelitos, por decirlo de alguna manera, cárteles pequeños, lo que empieza a ver es que se empiezan a pelear el control entre ellos. ¿Qué pasa con Mario Marín en este tema, no? En el asunto de seguridad lo supo manejar. Es cuando empieza a brotar la violencia en Guerrero, es cuando empieza a brotar la violencia en Morelos, es cuando empieza a brotar la violencia en todos lados por la estrategia de seguridad del presidente Calderón. Y es ahí donde supo trabajar el tema de seguridad para evitar ejecuciones, para evitar que el crimen organizado hiciera lo que ahorita estamos viendo en el estado. Llega el 2010 y con ello la paz en Puebla comienza a acabarse. Seguramente si yo a finales del siglo pasado le hubiera mencionado la palabra huachicol, no tendría ni idea de lo que significa. Pero hoy, 25 años después, todos sabemos el contexto y la definición de esta palabra. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que en los alrededores de la autopista Puebla-Veracruz, más o menos desde la caseta de Amozoc ya hasta los límites con el estado de Veracruz, en estos municipios aledaños, se detonó el huachicol y como consecuencia trajo una ola de inseguridad y de violencia que hasta la fecha no se ha podido erradicar, lamentablemente.
Para la segunda década del siglo XXI, los órganos de transparencia solicitaron a Pemex que hiciera públicos los planos de los ductos, esto como estrategia de rendición de cuentas. Sin embargo, esto resultó terriblemente contraproducente. El robo de hidrocarburos creció y Puebla llegó a ser el estado con más tomas clandestinas, justo en la zona conocida como el Triángulo Rojo, y también hacia la Ciudad de México en San Martín Texmelucan. El secuestro, homicidios, robo a transportistas, robo de vehículos, todos estos delitos crecieron con el huachicol. Y si bien fue una época de desarrollo, de grandes obras de infraestructura, de proyección turística a nivel mundial, de creación de hospitales y más, también fue una época de debilitación de los órganos de justicia. La seguridad se descuidó. Todo este dinero que se invirtió en ladrillos y tornillos, pero digo, hablando de la infraestructura, se descuidó en el tema de procuración de justicia. Entonces empezaron a cerrar la fiscalía, o en ese tiempo la procuraduría empezó a cerrar turnos, empezó a despedir personal, y entonces cuando tú no tienes cómo procurar la justicia en el Estado, empieza a crecer los índices de impunidad, y cuando tú tienes una sociedad que empieza a notar que hay mucha impunidad, empiezan a haber los famosos linchamientos, empieza a haber el descontento social. Y la impunidad se juntó con otro factor, el empoderamiento de la mujer. Aunque el asesinato de mujeres no era algo nuevo, sí hubo un aumento entre 2010 hasta la fecha. Fue en 2012 cuando en Puebla se tipifica el delito de feminicidio, y desde entonces, el año 2019, ha sido el más trágico, con 57 casos, según datos de la Fiscalía. La mujer empieza a salir de casa, empieza a producir, empieza también a tener otras dinámicas más liberalizadoras también de derechos. En ese sentido, digamos, comienza a empoderarse, lo cual comienza a trastocar, ¿no?, los núcleos tradicionales, familiares y sociales que su rol tenía, y entonces esto también frente a una mayor cantidad de mujeres con acceso a educación y con posibilidad de acceder a educación superior, pues entonces va transformando el rol, y desde luego esto también va creando pues desquebrajamientos, sobre todo en sociedades muy tradicionales, donde pues el machismo todavía es un imperativo. Hoy en día, aunque se ha combatido el robo de hidrocarburos, ahora el crimen migró al robo de gas. Y aunque los índices de robo a casa-habitación van a la baja, no cesan los asaltos en transporte público y siguen aumentando los atracos a camiones de carga en las carreteras. Y uno de los más grandes problemas que sigue sin erradicarse es precisamente el feminicidio y la violencia familiar. Y así como la tecnología revoluciona, la manera de delinquir también. La gente piensa que los delincuentes son gente ignorante, ¿no? Los delincuentes tienen gente que estudian, que analizan, que generan nuevos conceptos de delincuencia, que generan nueva delincuencia, y pues conforme va la tecnología, la ciencia avanzando, también los delincuentes van avanzando junto con esa ciencia. Hoy, los órganos de impartición de justicia tienen que reforzarse más y más. Las policías y ministerios públicos capacitarse mejor. Y a la sociedad le toca ser civilizada, inculcar valores desde la familia. La seguridad no es asunto de unos cuantos, es asunto de todos. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Puebla. 25 años y una evolución marcadísima que ha tenido la situación de inseguridad. No es un tema de Puebla, es un tema nacional. Hemos visto un incremento de la violencia, de la manera en la que se cometen delitos. Hemos visto la evolución de los mismos. Decía con mucha claridad Manuel Herrera, hace 25 años mencionar la palabra huachicol era huachiqué. Es algo que finalmente no pasaba por nuestras cabezas. Y cuando viene el combate al huachicol, tiene una transformación gravísima en otro tipo de delitos. 25 años. ¿Qué se hace? ¿Cómo ha cambiado la manera de combatir el delito en 25 años? Esa será la siguiente parte de esta serie de contenidos.